Todo empezó hace unos meses cuando mi familia decidió tomarse unas vacaciones muy esperadas. No íbamos a ir a ningún resort de lujo ni a la playa, como lo hacíamos cuando éramos niños. Esta vez, decidimos que un cambio de aires nos vendría bien, y optamos por una cabaña en el bosque, lejos del bullicio de la ciudad. Mi mamá estaba entusiasmada con la idea de alejarnos de todo, y mis hermanos también lo veían como una gran oportunidad para desconectar. Llegamos a la cabaña al atardecer, después de un largo viaje en coche. El lugar era exactamente como lo habían descrito en las fotos, una pequeña cabaña de madera rodeada por enormes árboles, con una vista increíble del bosque que nos rodeaba. Era perfecto, o al menos eso parecía al principio. Mientras mis padres descargaban las maletas, y mis hermanos corrían a explorar los alrededores, yo me quedé un momento en la entrada, observando el lugar. Había algo extraño. No sabría decir exactamente qué era, pero el ambiente se sentía más pesado de lo que debería. Sacudí esa sensación, pensando que era solo el cansancio del viaje. La primera noche fue cuando las cosas comenzaron a volverse raras. Yo tenía mi propia habitación en la cabaña, y todo estaba bien hasta que me acosté. Al principio pensé que solo era el ruido normal del bosque, los árboles moviéndose con el viento, animales pequeños corriendo entre las hojas. Pero pronto esos sonidos cambiaron. Empecé a escuchar algo más, algo que parecía raspar las paredes, justo detrás de mi cama. Al principio pensé que era una rama golpeando la pared o algún animal, pero cuanto más escuchaba, más claro se hacía que el sonido no venía de afuera, sino de adentro, como si algo, o alguien, estuviera dentro de las paredes. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo. Quizás estaba demasiado cansada y me estaba imaginando cosas, pero el ruido continuó. Esa noche apenas dormí. Entre los ruidos y una extraña sensación de que alguien me estaba observando, me despertaba cada rato. Soñaba con figuras oscuras que se escondían entre los árboles, observándome desde la distancia. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba mucho más cerca de lo que debería. A la mañana siguiente, pensé que todo había sido mi imaginación. No le conté nada a mi familia, no quería preocuparlos. Además, ellos parecían estar disfrutando del lugar. Mis hermanos no paraban de hablar de lo increíble que era el bosque, y mis padres estaban encantados con la tranquilidad. Pero en cuanto se puso el sol, los ruidos volvieron. Esta vez, no fui la única que los escuchó. Mis hermanos, que habían decidido dormir en la sala para estar más cerca de la chimenea, vinieron a mi habitación en mitad de la noche. Sus rostros estaban pálidos y asustados. Dijeron que habían escuchado pasos alrededor de la cabaña, como si alguien estuviera caminando lentamente, rodeándola. Mis padres trataron de calmarnos, diciendo que probablemente eran animales o algún ruido del bosque, pero todos sabíamos que no era así. Algo estaba mal en esa cabaña. Algo o alguien estaba muy cerca de nosotros. A partir de ese momento, los días se volvieron más tensos. Ya no podíamos relajarnos. Cada sonido, cada movimiento nos hacía saltar. Durante el día, todo parecía estar en calma, pero en cuanto el sol comenzaba a esconderse, el miedo volvía. La sensación de que alguien nos estaba observando desde algún lugar oscuro del bosque se hacía más intensa. Y entonces, en nuestra última noche, lo descubrimos. Alguien había estado viviendo en las paredes de la cabaña. Mi hermano pequeño fue el que lo encontró por accidente cuando estaba jugando cerca de la chimenea. Movió uno de los muebles, y ahí, detrás de un panel de madera suelto, había un pequeño agujero, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera espiar a través de él. Cuando lo abrimos por completo, encontramos restos de comida, ropa vieja y una especie de cama improvisada. Alguien había estado viviendo ahí. Nos había estado observando todo el tiempo, moviéndose a través de los huecos y rendijas que no podíamos ver. Los ruidos que había escuchado no eran mi imaginación, eran reales. Salimos de la cabaña esa misma noche. No quisimos quedarnos ni un minuto más. Cuando llegamos al pueblo más cercano, llamamos a la policía. Ellos revisaron la cabaña al día siguiente, pero no encontraron a nadie. El dueño del lugar nos aseguró que no tenía idea de que alguien hubiera estado viviendo ahí, pero nosotros sabíamos que algo más había pasado. Hasta el día de hoy, no puedo dejar de pensar en esos ojos, observándonos desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para... No lo sé. Tal vez nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que esa cabaña guardaba un secreto, uno que nunca olvidaremos. A la mañana siguiente, cuando me desperté, sentí ese cansancio que te queda cuando has tenido una noche de sueños extraños. Recuerdo que, apenas abrí los ojos, sentí un alivio raro al ver la luz del sol filtrándose entre las cortinas. No sé si te ha pasado.
pero después de una noche como esa, el día te da como una sensación de seguridad. Me levanté de la cama y fui directo a la cocina, donde mis papás ya estaban preparando el desayuno. El olor a café llenaba la cabaña, pero noté algo raro. Ellos parecían cansados, con los ojos ligeramente enrojecidos. Mi mamá fue la primera en mencionarlo. Me dijo que había escuchado pasos afuera de la cabaña durante la noche. Mi papá, al principio, lo minimizó diciendo que probablemente era algún animal del bosque, pero lo cierto es que se veía inquieto. Aparentemente, mi hermano menor también había escuchado algo similar y, como es de esperarse, lo despertó varias veces en medio de la noche. Yo no sabía si decirles lo que había experimentado. ¿Qué les iba a decir? Que soñé con alguien mirándome desde la oscuridad. No quería sonar como una loca. El desayuno pasó algo en silencio, la verdad. Todos estábamos en nuestros pensamientos. Después de comer, decidimos dar una caminata por los alrededores. Mi papá siempre ha sido de esos que prefiere arreglar las cosas con lógica, y supongo que el paseo era su manera de convencerse de que todo estaba bien. La verdad, por un momento, hasta yo me convencí de que tal vez eran solo ruidos del bosque, ya sabes, ardillas, o algún ciervo merodeando por ahí. Pero luego, en medio de la caminata, mientras avanzábamos por el sendero, algo nos detuvo. Era un olor, algo raro, como si hubiera comida en descomposición o algo así. Miré a mi alrededor y noté que mi mamá también lo había percibido, porque se cubría la nariz con la mano. Mi papá, claro, no le dio importancia, solo dijo que era la naturaleza, pero yo sabía que había algo extraño en ese olor. Caminamos un rato más hasta llegar a un pequeño claro en el bosque, donde nos detuvimos para descansar. Mi hermano empezó a corretear por ahí, recogiendo ramas y lanzándolas. Yo me quedé sentada, intentando sacarme de la cabeza esa sensación de que algo no estaba bien. Pero justo cuando parecía que las cosas se tranquilizaban, mi hermano regresó corriendo. Estaba pálido, y eso no era normal en él. Nos dijo que había visto algo raro. No supo explicarlo bien, pero aseguró haber visto una figura, alguien observándolo desde los árboles. Mi papá fue a investigar, por supuesto. Caminó unos metros en dirección a donde mi hermano había señalado, pero no encontró nada. Al regresar, trató de tranquilizarnos, pero yo podía ver en su mirada que algo lo había incomodado. Intentó reírse de la situación, diciendo que eran solo sombras o el cansancio que nos estaba jugando una mala pasada. Pero en mi interior, sentí ese nudo en el estómago que me decía lo contrario. Cuando regresamos a la cabaña, la tarde ya estaba cayendo y el ambiente se volvió aún más pesado. Mi mamá sugirió que hiciéramos algo de cenar temprano, porque no quería quedarse despierta esta tarde. Y no la culpo. Yo tampoco tenía ganas de pasar más tiempo en esa cabaña de lo necesario. Me ofrecí a ayudarla en la cocina, pero mientras estábamos allí, escuchamos algo más. Esta vez no eran pasos. Eran como golpes. Ligeros, pero constantes, como si algo o alguien estuviera dentro de las paredes. Nos miramos sin decir nada, pero ambas lo habíamos escuchado. Intentamos no darle importancia, pero ¿cómo ignoras algo así? Mi papá entró a la cocina y, cuando se lo mencionamos, él también lo escuchó. Pero en vez de entrar en pánico, como quizás debimos haberlo hecho, decidió revisar. Empezó a caminar por toda la cabaña, tocando las paredes, llamando en voz alta, como si estuviera desafiando a lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido. No encontró nada, claro. La noche cayó rápido, y una vez más, me encontraba en mi habitación, sola. Esta vez, no pude dormir. Escuchaba todo. Cada pequeño crujido, cada golpe en la pared. Intenté mantener la calma, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera observándome. Entonces, de repente, escuché algo aún más claro. Pasos. Pasos dentro de la cabaña. Me levanté, temblando, y abrí la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar en el pecho. Al salir, vi a mis papás y a mi hermano, parados en la sala. Todos habían escuchado lo mismo. Nos quedamos allí, en silencio, intentando entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando mi papá sugirió algo que nunca pensé escuchar de él: no estamos solos en esta cabaña. El terror en su voz me congeló por completo. Y en ese momento supe que, lo que fuera que había estado acechándonos, no era parte de nuestra imaginación. Nos quedamos quietos, en la sala, sin decir una palabra. Mi papá tenía esa mirada, ya sabes, esa que te dice que ni él mismo sabe qué hacer. El tipo que siempre tenía una respuesta para todo, de repente parecía perdido. La situación era extraña.
demasiado. El sonido de los pasos seguía ahí, pero ya no eran tan claros como antes. Era como si alguien estuviera caminando despacio, intentando no ser descubierto, pero lo suficientemente ruidoso como para que supiéramos que seguía ahí. Mi hermano, que normalmente era el valiente, estaba temblando. No es fácil ver a tu familia así, todos juntos pero completamente vulnerables. Mi mamá intentó decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, escuchamos un golpe fuerte. Esta vez provenía del techo. ¿Qué demonios es eso?, murmuró mi papá, su voz apenas un susurro, como si no quisiera que lo que sea que estuviera en la cabaña lo escuchara. Nos miró a todos y nos pidió que no nos moviéramos. Decidió subir al segundo piso para ver qué estaba pasando, pero antes de que pudiera dar un paso, mi mamá lo agarró del brazo. ¿Estás loco?, le dijo, con la voz temblorosa. No sabes lo que está ahí arriba. Mi papá la miró por un segundo, como si estuviera considerando todas las opciones. Finalmente, tomó la decisión que ninguno de nosotros quería, subió. Cada paso que daba resonaba en la madera del piso, mientras nosotros lo seguíamos con la mirada desde abajo, conteniendo el aliento. Los segundos se sintieron como horas. Escuchamos cómo abría la puerta de mi habitación, luego la del cuarto de mi hermano, y finalmente, se detuvo. Hubo silencio por un momento que parecía eterno. Luego, su voz rompió la quietud. No hay nada aquí, nos gritó desde él. Pero había algo en su tono que no me convencía. No era un alivio, era duda. Bajó las escaleras rápidamente y, aunque intentó sonreír, podíamos ver que estaba tan asustado como nosotros. Intentamos actuar como si nada, como si todo estuviera bien, pero sabíamos que eso no era verdad. Esa noche fue la peor de todas. Nadie durmió. Mi mamá no dejó de caminar de un lado a otro, como si estuviera esperando que algo pasara en cualquier momento. Mi papá se quedó sentado en la sala, con un bate en las manos, como si eso fuera a protegernos de lo que sea que estuviera afuera. Y entonces, en medio de la noche, escuchamos algo que nos heló la sangre. Un crujido, pero no venía de afuera. Esta vez venía de adentro, dentro de las paredes. Mi papá se levantó de un salto, y nos miramos todos, sin saber qué hacer. El sonido se repetía, como si alguien o algo se estuviera moviendo entre las paredes, desplazándose lentamente. Nos quedamos paralizados, intentando entender lo imposible. ¿Qué está pasando?, susurré, casi sin querer una respuesta. Mi papá, por primera vez, no respondió. Caminó hacia una de las paredes de la sala, acercando su oído, y entonces lo vi. Lo vi tan claro como el día. El miedo en sus ojos. Dio un paso atrás y nos hizo una señal con la mano para que nos acercáramos. Todos lo hicimos, aunque por dentro estaba rogándonos saber lo que iba a decirnos. Creo que hay alguien ahí, dentro de las paredes. Las palabras cayeron como un balde de agua fría, como alguien podía estar viviendo en las paredes de la cabaña. No tenía sentido, pero en ese momento, lo sentí. El aire se volvió denso, como si algo, o alguien, estuviera observándonos. Un escalofrío recorrió mi espalda y, sin querer, retrocedí un paso. Mi papá decidió actuar. Fue a la cocina, tomó un cuchillo y comenzó a golpear la pared, como si quisiera asustar a lo que fuera que estuviera ahí dentro. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Tenemos que irnos, dijo mi mamá, esta vez sin dudar. Todos lo sabíamos. Esa cabaña ya no era segura para nosotros. Así que comenzamos a empacar, lo más rápido que pudimos, sin decir una palabra. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada movimiento parecía hacer eco, como si algo en las paredes estuviera esperando a que bajáramos la guardia. Pero antes de que pudiéramos salir, escuchamos el golpe más fuerte de todos. Provenía del techo, justo encima de nosotros. Y entonces, algo cayó al suelo. Algo que no habíamos visto antes. El sonido fue tan fuerte que todos nos quedamos paralizados, sin poder movernos. Un golpe seco, justo encima de nosotros. Algo había caído al suelo del piso superior, pero no teníamos ni idea de qué podía ser. Mi papá, con el cuchillo en mano, subió las escaleras rápidamente, mientras los demás lo seguimos, aunque con mucha más cautela. Al llegar al segundo piso, el ambiente era más frío, más denso. Sentía que me costaba respirar, como si el aire estuviera cargado de algo más que solo humedad.
Mi papá se acercó lentamente a la puerta del cuarto donde había escuchado el ruido. Sus manos temblaban un poco, aunque intentaba mantener la calma. Abrió la puerta con cuidado, y lo que vimos dentro nos dejó helados. Había una pequeña trampilla en el techo, justo encima de la cama. Estaba abierta. Pero lo más perturbador era lo que había caído al suelo. Un montón de objetos pequeños, ropa vieja, envolturas de comida, y lo peor de todo, unas fotos. Fotos nuestras. Instantáneas tomadas desde dentro de la cabaña, en diferentes momentos del día. Algunas eran de nosotros comiendo, otras de mis hermanos jugando afuera, y varias más de nosotros durmiendo. Sentí que me faltaba el aire. Alguien había estado observándonos. No era solo una sensación, era real. Alguien había estado dentro de la cabaña con nosotros, moviéndose, vigilándonos. Mi mamá dejó escapar un pequeño grito, cubriéndose la boca con las manos, mientras mi papá recogía una de las fotos. Su cara era indescriptible. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», dijo en voz baja, pero con una urgencia que no había sentido antes. Nadie discutió. Mi mamá tomó a mis hermanos y comenzamos a bajar las escaleras, todos apurados. No queríamos mirar atrás, ni pensar en lo que podría haber estado pasando mientras dormíamos. Pero justo cuando estábamos por llegar a la puerta, escuchamos un crujido en el piso. No venía de arriba. Esta vez, venía de abajo, de las paredes. Nos detuvimos en seco, sin saber qué hacer. Mi papá, desesperado, comenzó a golpear una de las paredes con el cuchillo. Y entonces, algo sucedió que no esperábamos. La pared cedió, como si hubiera un espacio detrás de ella, y un trozo grande de madera cayó, revelando una cavidad oscura. ¡Qué demonios! Mi papá se acercó más, pero de repente, retrocedió, como si algo lo hubiera asustado. Del agujero salió un olor nauseabundo, como si algo hubiera estado podrido ahí dentro durante mucho tiempo. Mis hermanos se taparon la nariz, y yo no podía apartar la vista de esa oscuridad profunda que parecía mirarnos de vuelta. Fue en ese momento cuando mi papá hizo algo que nunca había visto hacer, perdió el control. «Vámonos. Ahora mismo», gritó, casi en pánico, mientras nos empujaba hacia la puerta. Salimos corriendo de la cabaña, sin mirar atrás, sin detenernos. El aire afuera, a pesar de ser frío y húmedo, se sintió como un alivio. Corrimos hasta la camioneta, y mi papá apenas podía poner las llaves en el encendido de lo nervioso que estaba. Finalmente, arrancó el motor y nos alejamos lo más rápido posible. Nadie habló durante el trayecto. El silencio era total, pero nuestras mentes seguían procesando lo que acabábamos de vivir. Cuando llegamos al pueblo, mi mamá sugirió que fuéramos a la estación de policía, pero mi papá la detuvo. «¿Qué vamos a decirles? ¿Que alguien vivía en las paredes? No nos van a creer». Aunque tenía razón, sentía una impotencia terrible. Sabíamos que algo muy extraño había ocurrido en esa cabaña, pero no teníamos pruebas más allá de las fotos y el terror que habíamos sentido. Nos quedamos en un hotel esa noche, y ninguno de nosotros pudo dormir bien. Cada sonido, cada crujido en el edificio, nos hacía saltar de la cama. A la mañana siguiente, mi papá decidió que lo mejor sería no volver a hablar del tema. No íbamos a regresar a esa cabaña, y tampoco queríamos saber más sobre lo que podría haber estado acechándonos en las paredes. Nunca descubrimos quién o qué estaba viviendo ahí. Lo único que sé es que no he vuelto a sentirme tan vulnerable en toda mi vida. Cada vez que pienso en esa noche, recuerdo las fotos. Las imágenes de nosotros durmiendo, sin tener idea de que algo, o alguien, nos observaba desde las sombras. Y cada vez que escucho un ruido en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme, ¿qué es lo que realmente nos observa cuando no estamos mirando? Después de esa noche, mi mente no podía dejar de reproducir lo que había sucedido. Me convencí de que no podía ser solo nuestra imaginación, los ruidos, las sombras. Todo estaba ocurriendo. La tensión en la cabaña era palpable, y el ambiente parecía más pesado cada hora. A la mañana siguiente, durante el desayuno, intenté hablar con mis padres y mis hermanos sobre lo que había pasado, pero todos parecían estar en negación, aunque claramente habían oído los ruidos. Mis hermanos intentaron bromear sobre lo sucedido, como si eso fuera a disipar la tensión, pero sus risas eran nerviosas. Incluso mi mamá, que siempre era la voz de la razón, se veía inquieta. Mi papá sugirió que aprovecháramos el día para salir a explorar el bosque cercano, pensando que el aire fresco y una distracción nos harían bien. Al principio me pareció una buena idea,
cualquier cosa con tal de salir de esa cabaña que parecía mirarnos en silencio. Nos preparamos y salimos, aunque mi mente no dejaba de volver a las imágenes de la noche anterior. El bosque era denso y hermoso, pero no podía disfrutarlo completamente. Mis ojos seguían vagando hacia los árboles, buscando alguna señal de que algo o alguien nos seguía. No había nadie alrededor, pero sentía esa presencia. Esa sensación de estar siendo vigilada era constante. Caminamos por un sendero estrecho durante un buen rato, hasta que llegamos a un claro donde nos sentamos a descansar. Fue un pequeño respiro en medio de todo el caos mental. La calma del lugar, al menos momentáneamente, me hizo olvidar los extraños eventos de la noche anterior. Pero esa calma no duró. Mientras estábamos sentados, uno de mis hermanos, el menor, se levantó de repente. Se quedó inmóvil mirando hacia los árboles al otro lado del claro, como si hubiera visto algo. ¿Qué pasa?, le preguntó mi mamá, notando su rigidez. Él señaló hacia los árboles. ¿Ven eso?, dijo con la voz temblorosa. Todos volteamos a mirar, pero no vimos nada. Sin embargo, él insistía, hay algo, alguien, ahí entre los árboles. Mi papá intentó calmarlo, pero yo podía ver en sus ojos que no estaba mintiendo. Después de unos momentos de tensión, mi papá decidió que era mejor regresar a la cabaña. Algo dentro de mí me decía que eso no iba a mejorar las cosas, pero no teníamos muchas opciones. Así que emprendimos el camino de vuelta. Mientras caminábamos, sentí esa misma sensación escalofriante de ser observada, y aunque mis hermanos no lo dijeron en voz alta, pude ver en sus expresiones que ellos también lo sentían. Llegamos a la cabaña a medida que el sol comenzaba a bajar. Todo parecía aún más inquietante a la luz del atardecer. Entramos en silencio, tratando de ignorar las tensiones que flotaban en el aire. Mi papá se fue directo a revisar las ventanas y las puertas, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. Lo que no sabíamos en ese momento era que el verdadero terror no estaba afuera, sino que había estado con nosotros todo el tiempo, dentro de la cabaña. Esa noche, los ruidos comenzaron antes de lo habitual. Esta vez eran más fuertes, más claros, como si algo o alguien estuviera moviéndose justo detrás de las paredes. No había duda. Alguien nos estaba observando. Esa última noche en la cabaña fue la peor de todas. Los ruidos comenzaron temprano, antes de que el sol se ocultara por completo. Lo que al principio creímos que era el viento o algún animal, pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. Era como si alguien estuviera caminando detrás de las paredes, siguiendo nuestros movimientos, observándonos. Me quedé en la sala con mis padres, tratando de mantenerme lo más cerca posible de ellos. Mis hermanos, asustados pero fingiendo valentía, se quedaron mirando por la ventana, aunque no podían ver nada debido a la oscuridad y la espesa niebla que rodeaba la cabaña. De repente, se escuchó un fuerte golpe. Todos nos congelamos. El sonido venía de las paredes, justo detrás de la cocina. Mi papá, con una mezcla de miedo y determinación, se levantó y caminó hacia el lugar de donde provenía el ruido. «Quédate aquí», me dijo mi mamá, pero no pude evitar salir. Sabía que algo estaba mal, que lo que sea que estuviera haciendo esos ruidos no era un animal, y definitivamente no era el viento. Cuando llegamos a la cocina, mi papá comenzó a golpear las paredes, tratando de escuchar algo. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera atrapado detrás de las paredes. «Hay algo aquí», susurró, con el rostro completamente pálido. De repente, los ruidos se movieron hacia el techo, como si alguien estuviera arrastrándose por el ático. El miedo se apoderó de mí, y supe que teníamos que salir de esa cabaña. «Papá, vámonos», le dije con voz temblorosa, pero él seguía buscando el origen del ruido. Fue entonces cuando mi hermano pequeño gritó desde la sala. Vi algo moverse fuera. Corrimos hacia la sala y lo vimos, una sombra, una figura alta, que se movía rápidamente entre los árboles, apenas visible por la niebla. Mis padres nos dijeron que nos calmáramos, pero el miedo ya se había apoderado de todos. Mi mamá empezó a empacar apresuradamente nuestras cosas mientras mi papá revisaba las puertas y ventanas una vez más. Pero algo estaba mal. Sentía que no estábamos solos dentro de la cabaña. De repente, escuchamos un sonido extraño, como si algo estuviera raspando la pared detrás de nosotros. Mi papá tomó una linterna y apuntó hacia las paredes, y fue entonces cuando lo vimos. Había un pequeño agujero en una de las esquinas de la pared, apenas visible. Mi papá se acercó y, con las manos temblorosas, apartó un poco de la madera podrida. Lo que vimos nos dejó helados.
Detrás de la pared, había un pequeño espacio, un pasadizo. Era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera moverse dentro de él. Había restos de comida, ropa vieja y marcas en las paredes, como si alguien hubiera estado viviendo ahí, observándonos desde las rendijas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi mamá nos llamó desde la puerta, lista para irnos. Vámonos de aquí, ahora, dijo con voz firme, y no la culpaba. No había duda de que alguien había estado viviendo en esa cabaña, observándonos todo el tiempo. Salimos de la cabaña rápidamente, sin mirar atrás. El viaje de regreso fue en completo silencio, todos demasiado asustados para hablar. Pero en mi mente, seguía viendo esa pequeña rendija en la pared, imaginando lo que podría haber estado observándonos. Cuando llegamos a casa, mis padres llamaron a las autoridades, pero nunca encontraron a nadie en la cabaña. El dueño dijo que nunca había tenido problemas antes, pero no parecía sorprendido cuando le contamos lo que habíamos descubierto. Hasta el día de hoy, no puedo dejar de pensar en mi pequeño que vivía en esas paredes. Y lo más aterrador de todo es que sé que, mientras dormíamos, estábamos siendo observados todo el tiempo. Voy a contarte algo que me ocurrió hace unos meses. Todavía no sé qué pensar al respecto, pero cuando lo recuerdo, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Todo comenzó cuando mi novia y yo decidimos ir de excursión. Era un plan sencillo, o al menos eso pensábamos. Habíamos escuchado de una cascada hermosa que solo se podía llegar caminando por una antigua vía del tren. La idea de pasar un día en la naturaleza nos pareció perfecta. Llegamos a la zona por la mañana. El clima estaba agradable, perfecto para caminar. Aparcamos el auto cerca de un pequeño sendero que nos llevaría hasta la vía del tren. Desde el principio, el ambiente tenía algo extraño. Era un silencio absoluto, sin el típico sonido de pájaros o del viento entre los árboles. Mi novia me lo mencionó en voz baja, pero no le dimos mucha importancia. Estábamos emocionados por la aventura. La vía del tren estaba en desuso desde hacía años, cubriéndose poco a poco de vegetación, lo que le daba un aire aún más misterioso. Caminábamos entre risas, charlando sobre todo y nada a la vez, disfrutando del paisaje. A lo lejos, podíamos ver el primer objetivo, un túnel que atravesaba una colina. Se veía oscuro y largo, pero no nos preocupaba, al contrario, nos emocionaba la idea de cruzarlo. Sin embargo, mientras nos acercábamos al túnel, algo cambió. Mi novia, que siempre era la primera en hacer bromas, se quedó en silencio. Me pidió que me callara también, y ahí fue cuando lo vi. A unos 200 metros, justo antes de la entrada del túnel, había dos figuras. Eran hombres, eso era claro, pero no se movían. Estaban de pie, uno a cada lado de la vía, completamente inmóviles, observándonos. Ambos llevaban abrigos largos, de esos que caen hasta las rodillas. No era raro ver gente en la vía, pero algo en ellos no me cuadraba. Quizás era la forma en que nos miraban, o tal vez la forma en que sus cuerpos parecían completamente rígidos. Mi novia me apretó el brazo, y con voz temblorosa me dijo que no le gustaba cómo se veían las cosas. Intenté tranquilizarla, diciéndole que probablemente eran excursionistas como nosotros, o que tal vez estaban esperando a alguien. Pero a medida que nos acercábamos, una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de mí. Los hombres seguían sin moverse ni un centímetro. Fue entonces cuando mi novia insistió en que volviéramos. No pasa nada, vamos a cruzar y seguir adelante, le dije, aunque en el fondo también comenzaba a sentir que algo no estaba bien. Nos dimos la vuelta lentamente, tratando de no llamar la atención. Comenzamos a caminar de regreso por la vía, esta vez sin decir una palabra, intentando mantener la calma. Pero no pasaron ni 5 segundos cuando escuché el sonido de pasos detrás de nosotros. Me volví rápidamente, y vi que uno de los hombres había comenzado a caminar hacia nosotros. El otro había desaparecido. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Mi novia me miró con los ojos muy abiertos, y sin decir nada, empezamos a caminar más rápido. Sentía mi corazón latir con fuerza, y el sonido de los pasos detrás de nosotros no cesaba. No sabíamos qué estaba pasando, pero era evidente que algo andaba muy mal. A medida que caminábamos más rápido, los pasos detrás de nosotros también aceleraban. El miedo ya era innegable.
Mi novia me susurró que corriéramos, pero había algo en mi cabeza que me decía que no debíamos hacerlo, al menos no todavía. Sabía que si comenzábamos a correr, ellos también lo harían. Y entonces, no había forma de saber si podríamos escapar. Decidí que debíamos mantener la calma, al menos lo más que pudiéramos. Pero la tensión era insoportable. Seguíamos caminando a un ritmo rápido, y entonces fue cuando noté algo extraño. Uno de los hombres, el que nos estaba siguiendo, se detuvo de repente. Mi novia también lo notó y me apretó el brazo. Nos detuvimos un segundo para ver qué estaba haciendo. Él simplemente se quedó quieto, de pie, a unos 50 metros de nosotros. Era como si estuviera esperando algo, o alguien. Nos observaba de una manera que me puso la piel de gallina. No tenía ningún sentido. ¿Qué estaba pasando? En ese momento, escuchamos un crujido entre los arbustos. El otro hombre, el que antes había estado junto a él, había desaparecido. Ahora estaba entre los arbustos a un lado del camino, ocultándose. Pero no podíamos verlo del todo. El terror era palpable. Sentíamos como si estuviéramos siendo cazados. Le dije a mi novia que no nos detuviéramos, que siguiéramos avanzando, pero a paso firme. Si corríamos, ellos también lo harían. Miraba constantemente hacia atrás, asegurándome de que todavía manteníamos la distancia. Finalmente, llegamos al túnel. Sabía que si cruzábamos al otro lado, estaríamos más cerca del coche y la carretera. Pero algo dentro de mí me decía que no debíamos adentrarnos en ese túnel oscuro, no sin saber dónde estaba el segundo hombre. No había tiempo para pensar mucho más. Nos estábamos quedando sin opciones. Justo cuando íbamos a decidir si correr hacia el túnel o seguir caminando, escuché pasos acelerados detrás de nosotros. El hombre que nos seguía empezó a correr. No había más elección. Comenzamos a correr también, directos hacia el túnel. Entramos corriendo al túnel, y de inmediato, la oscuridad nos envolvió. Apenas se podía ver a unos metros delante. Lo único que escuchaba eran nuestros pasos rápidos, resonando en las paredes, y el eco de los suyos, siguiéndonos cada vez más cerca. Mi novia comenzó a jadear, asustada. Yo intentaba mantener la calma, pero sabía que si no salíamos de ahí rápido, no teníamos ninguna oportunidad. El túnel parecía interminable, y cuanto más avanzábamos, más fuerte resonaban los pasos detrás de nosotros. De repente, algo se movió en el techo del túnel. No estaba seguro si era una ilusión o si de verdad había algo ahí arriba. No quise mirar más. Solo quería salir de ese lugar. Sentía que algo más nos estaba observando, además de los dos hombres que nos seguían. Nos estábamos acercando al final del túnel. Ya podíamos ver la luz al otro lado. La sensación de alivio comenzó a inundarme, pero justo en ese momento, escuché un ruido detrás. Uno de los hombres dejó de correr. No lo veía, pero lo sentía. Se había detenido, pero el otro seguía avanzando, más rápido que antes. «¡Corre!», grité, casi sin aliento. Aceleramos el paso. Podía sentir la adrenalina bombeando en mis oídos, mi corazón latiendo con fuerza. No sabía si íbamos a lograrlo, pero no podíamos detenernos. Solo unos metros más y estaríamos fuera del túnel. Finalmente, salimos. La luz del día nos cegó por un segundo, y no había tiempo para mirar atrás. Nos desviamos hacia el costado, escondiéndonos entre los árboles cerca de la vía. Me agaché, tratando de controlar mi respiración, mientras mi novia se acurrucaba a mi lado, temblando. Esperamos en silencio. Los pasos del hombre dejaron de sonar en cuanto llegamos al final del túnel. Pero sabíamos que no habíamos terminado. Seguíamos escuchando el crujir de ramas a lo lejos, entre los arbustos. Estaban cerca. Demasiado cerca. «No hagas ruido», le susurré a mi novia, tratando de mantener la calma. Sabía que ellos también sabían que estábamos ahí. Sentí que nos estaban acechando, esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo. Estábamos ya a unos pasos del túnel. El alivio de ver la entrada tan cerca se mezclaba con la desesperación de no saber si podríamos llegar antes de que nos alcanzara. Mi novia empezó a correr de repente, y sin pensarlo, la seguí. Era como si, al cruzar el túnel, pudiéramos dejar atrás toda esa pesadilla, como si ese oscuro pasadizo pudiera protegernos de lo que sea que nos estaba acechando. Al llegar al túnel, nos dimos cuenta de algo. El hombre que nos perseguía había frenado su paso. Ya no venía corriendo, pero se quedó justo en la entrada del túnel, observándonos. Estaba de pie, como si supiera algo que nosotros no.
La sensación de pavor era indescriptible. Lo miré una vez más. Su figura apenas visible entre las sombras, pero era evidente que seguía ahí, esperando. ¿Esperando qué? No lo sé, pero su presencia era abrumadora. Seguimos caminando dentro del túnel, tratando de alejarnos lo más posible de ese hombre. El sonido de nuestros pasos resonaba en las paredes, y de vez en cuando, mi novia giraba la cabeza para ver si seguía ahí. Cuando estábamos más o menos a la mitad, ella se detuvo de golpe. No quería continuar. Me dijo, con los ojos llenos de pánico, que sentía que algo nos estaba esperando al otro lado, algo mucho peor. Yo no sabía qué hacer, tampoco quería quedarme en ese lugar. Pero la entendía. El miedo que sentíamos no era racional, era algo más profundo, algo que te paraliza por completo. Nos quedamos ahí, inmóviles, por unos minutos que parecieron horas. Finalmente, logré convencerla de que debíamos seguir. Es peor quedarse aquí, le dije, y aunque no estaba convencida, accedió a avanzar. Cuando finalmente salimos del túnel, pensé que todo había terminado. Pero justo cuando miré hacia atrás, hacia la entrada, lo vi nuevamente. El hombre de negro, ahora acompañado por su compañero, estaba ahí, en el borde del túnel. Ambos nos miraban en silencio, como si supieran algo que nosotros no. Esa sensación de que nunca íbamos a estar realmente a salvo me invadió por completo. Nos fuimos lo más rápido que pudimos. No volvimos a ver a esos hombres, pero esa imagen, la de sus figuras oscuras acechándonos, se quedó grabada en mi mente para siempre. Corrimos hacia el auto lo más rápido que pudimos. Mi novia seguía mirando hacia atrás, convencida de que en cualquier momento esos hombres volverían a aparecer. Al llegar al auto, mis manos temblaban tanto que me costó trabajo sacar las llaves del bolsillo. Pero finalmente logré abrir la puerta y nos metimos. El sonido de las puertas cerrándose fue como un suspiro de alivio, pero el miedo seguía ahí, latente. Encendí el motor y salimos de ese lugar lo más rápido posible. La carretera estaba desierta, lo cual solo hacía que todo fuera más escalofriante. A medida que avanzábamos, mi novia se aferraba al asiento, todavía temblando, mientras yo intentaba mantener la calma y concentrarme en conducir. Pero, justo cuando pensamos que todo había quedado atrás, mi novia soltó un grito ahogado. «Ahí están», dijo, señalando hacia el camino. Miré rápidamente y lo vi, o mejor dicho, los vi. Los dos hombres, esos mismos que nos habían estado siguiendo, estaban nuevamente en la vía del tren, ocultos entre los matorrales, observándonos. Era como si estuvieran acechándonos, esperando. Pero, ¿esperando qué? Aceleré sin pensarlo 2 veces, y los perdimos de vista. Pero el miedo ya estaba instalado profundamente en nosotros. Ese viaje que comenzó como una simple excursión para disfrutar de la naturaleza terminó siendo una pesadilla que nos perseguiría por mucho tiempo. Al final, nunca supimos quiénes eran esos hombres, ni por qué nos seguían. Pero lo que sí sé es que no era simple paranoia. Algo oscuro habitaba ese lugar, algo que nunca deberíamos haber encontrado. Desde entonces, cada vez que pasamos cerca de una vía del tren o un túnel, siento un escalofrío recorrerme. Y aunque ya ha pasado mucho tiempo, no puedo evitar mirar hacia atrás, solo para asegurarme de que nadie nos está siguiendo. El centro comercial no estaba lejos de mi casa, así que decidí caminar. Era un lugar nuevo, y aunque había pocos locales abiertos, pensé que sería un buen lugar para encontrarnos. Además, como era relativamente temprano, creí que habría suficiente gente alrededor como para sentirme segura. Sin embargo, cuando llegué, me di cuenta de que el lugar estaba casi vacío. Había largos pasillos sin apenas personas, y el silencio hacía que todo se sintiera un poco extraño. Esperé en la fuente que estaba en el centro del lugar, mirando a mi alrededor mientras le mandaba un mensaje al chico, preguntándole si ya estaba en camino. Fue en ese momento cuando noté a una mujer, alta y delgada, vestida completamente de negro. Su cabello lacio caía hasta sus hombros y me seguía a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para hacerme sentir incómoda. Me repetí que seguramente solo era una coincidencia, pero a medida que pasaban los minutos, esa sensación extraña crecía. La mujer no se movía rápido, pero cada vez que yo cambiaba de dirección o me detenía en algún lugar, ella hacía lo mismo. Decidí entrar en una tienda, pensando que tal vez me estaba imaginando cosas. Miré los reflejos en las vitrinas y ahí estaba, parada justo frente al escaparate, mirando al vacío. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo.
No quería ser paranoica, pero todo en ella me parecía raro. Demasiado. Le mandé un mensaje rápido al chico con el que iba a quedar: apúrate, hay alguien que me está siguiendo, y me está empezando a dar mala espina. Me respondió que no tardaba, que me quedara cerca de la fuente o que, si prefería, lo esperara cerca de la salida del estacionamiento en el segundo piso. Pensé en hacerlo, pero la idea de alejarme aún más de donde estaba la poca gente que había me hizo dudar. Decidí quedarme en la fuente, tratando de aparentar que no había notado a la mujer. Aunque lo que realmente me inquietó fue darme cuenta de que, de alguna manera, se había colocado justo arriba de mí, asomándose desde el segundo piso, observándome desde lo alto. Ahí fue cuando lo supe. Esto no era una coincidencia. Algo me estaba bien, y tenía que salir de ahí lo antes posible. Parte 2. La llegada al centro comercial. Finalmente, llegué al centro comercial. Había algo raro en el ambiente. A esa hora, un sábado por la tarde, esperaba que hubiera más gente, pero en lugar de eso, el lugar estaba casi desierto. Solo algunas tiendas estaban abiertas, y los largos pasillos estaban vacíos, como si el lugar estuviera abandonado. Decidí no darle mucha importancia. Saqué mi celular y le mandé un mensaje a Jorge, el chico con el que me había quedado de ver. Le dije que ya había llegado, y que lo estaría esperando cerca de la fuente, en el centro de la plaza. Me respondió rápido, diciendo que no tardaba mucho en llegar y que me esperara allí. Me senté en un banco y miré alrededor. Podía ver mi reflejo en los cristales de las tiendas, y por un segundo, pensé que había visto algo moverse en uno de ellos, algo o alguien detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el vacío. Suspiré, intentando calmarme. Todo esto estaba empezando a hacerme sentir incómoda. El ambiente frío y desolado del centro comercial, las sombras que parecían moverse. Tal vez solo era mi imaginación. De repente, noté algo en uno de los reflejos. Era la misma mujer de antes, la que me había seguido desde la casa. Estaba ahí, parada al final del pasillo, mirándome fijamente. Su estatura alta y delgada la hacía destacar entre la oscuridad. Su pelo largo y lacio cubría parcialmente su rostro. Mi corazón dio un vuelco. Traté de pensar que tal vez era una coincidencia, que tal vez era alguien que simplemente estaba pasando por el centro comercial. Pero algo dentro de mí me decía que no. Esa sensación de peligro se apoderó de mí. No podía quedarme ahí mucho más tiempo. Tomé mi celular rápidamente y le mandé otro mensaje a Jorge, diciendo que me sentía incómoda y que sí podía apurarse. No quería parecer desesperada, pero necesitaba una excusa para moverme. Mientras esperaba su respuesta, la mujer seguía ahí, quieta, observándome desde la distancia. Pero entonces, ella empezó a caminar. Sus pasos eran lentos pero seguros. Venía en mi dirección. No lo pensé dos veces. Me levanté rápidamente y empecé a caminar hacia la salida más cercana, intentando no parecer demasiado nerviosa, aunque por dentro sentía que el pánico empezaba a ganar terreno. Parte 3. La huida. Mientras caminaba hacia la salida, no podía evitar sentir la mirada de la mujer clavada en mi espalda. Aceleré el paso, intentando no parecer tan obvia, pero mi mente ya estaba en modo alerta total. Miraba de reojo los reflejos en las vitrinas, y las sombras que proyectaban las luces tenues del centro comercial. Sentía que mi corazón latía tan fuerte que cualquier persona a mi alrededor podría escucharlo. Saqué mi celular de nuevo y le escribí rápidamente a Jorge: voy a la entrada principal, no te tardes, por favor. No quería mirar hacia atrás, pero algo dentro de mí me forzaba a hacerlo. Giré la cabeza lentamente, y ahí estaba ella, todavía caminando en mi dirección, cada vez más cerca. Ya no había ninguna duda de que me estaba siguiendo. Mi respiración se volvió más rápida, mis manos sudaban mientras intentaba pensar en qué hacer. ¿Correr? No, eso haría que las cosas fueran más evidentes. Solo tenía que llegar a la salida. Una vez fuera, podría perderme entre la gente, pedir ayuda o tomar un taxi. Al llegar a la puerta automática del centro comercial, vi con alivio que seguía funcionando y se abrió justo cuando me acerqué. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero me sentí un poco más tranquila por estar afuera. No habían muchas personas, pero al menos no estaba sola en ese lugar inquietante. Sin embargo, mi alivio duró poco. La mujer también salió. Estaba a unos 20 metros detrás de mí, mirándome como si supiera que había logrado asustarme, que yo sabía que no era solo una coincidencia. Busqué desesperadamente un taxi con la mirada. Por suerte, vi uno estacionado a unos metros de la entrada. Corrí hacia él sin pensarlo dos veces.
Al acercarme, el conductor me miró sorprendido por la urgencia en mi rostro, pero cuando le dije que arrancara, no hizo preguntas. Miré por la ventana mientras nos alejábamos. La mujer se había detenido en la acera, pero no dejó de mirarme. Y fue entonces cuando me di cuenta. Algo no encajaba. La forma en que se movía, su figura alta y delgada, su caminar. Todo era extraño. Pero fue cuando la luz de un poste iluminó su rostro que lo vi claramente. No era una mujer. Era un hombre. Disfrazado. Mi estómago se revolvió. ¿Qué quería? ¿Por qué me había estado siguiendo? No tenía respuestas, pero sabía que había hecho lo correcto al salir de ahí. Me recosté en el asiento del taxi, tratando de calmarme, pero ese sentimiento de peligro seguía rondando mi mente. No podía sacudirme la sensación de que, de alguna manera, esto no había terminado. Parte 4. El regreso a casa. El taxi avanzaba por las calles casi vacías, mientras yo intentaba calmar mi respiración. Mi mente no dejaba de repasar cada detalle de lo que acababa de suceder. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Era solo un lunático? ¿O había algo más detrás de todo esto? Me dije a mí misma que ya estaba a salvo. Estaba volviendo a casa. Pero, aún así, esa sensación de incomodidad, de que algo más estaba ocurriendo, no desaparecía. El taxi finalmente giró en la calle de mi casa. Sentí un alivio momentáneo al ver la familiaridad del vecindario, las luces encendidas de algunas casas, la tranquilidad que siempre me había dado estar aquí. Le pagué al conductor y me bajé del taxi. Mientras caminaba hacia la puerta de mi casa, algo me hizo detenerme. La casa de enfrente, que había estado vacía por meses, tenía una luz encendida. Pero lo que realmente me detuvo fue ver una figura, una sombra, moviéndose detrás de las cortinas. Fruncí el ceño, recordando que cuando salí de casa esa tarde, no había visto señales de vida en esa casa. Y ahora parecía que alguien estaba ahí, observando. Rápidamente, saqué las llaves y entré a mi casa. Cerré la puerta detrás de mí, y me apoyé contra ella por un segundo, tratando de calmar mi corazón que latía desbocado. Me repetía que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse, pero esa figura en la ventana no me dejaba en paz. Subí las escaleras hacia mi habitación, pero no pude resistir la tentación de asomarme por la ventana una vez más, para comprobar si seguía ahí. Miré cuidadosamente hacia la casa de enfrente, pero las luces ahora estaban apagadas. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no había sido mi imaginación. Había alguien en esa casa, y lo peor de todo es que no sabía si estaba relacionado con lo que me había sucedido en el centro comercial. Me acosté en la cama, pero no podía dejar de pensar en el hombre disfrazado. ¿Me había seguido desde la casa hasta el centro comercial? ¿Y qué haría ahora? Pasaron los minutos, pero no lograba dormir. Sabía que algo no estaba bien. Sentía que mi privacidad había sido violada, que algo o alguien me observaba, me seguía. Me preguntaba si debería contarle a alguien lo que había sucedido, pero temía que nadie me creyera. Y entonces, fue cuando lo escuché. Un sonido sutil, como si algo, o alguien, estuviera tocando mi ventana. Mi corazón dio un vuelco, y lentamente, giré mi cabeza hacia el cristal. Había una sombra. Alguien estaba ahí afuera, observando desde la ventana. Parte 5. El visitante nocturno. Me congelé en la cama. El sonido en la ventana había sido claro, inconfundible. Alguien estaba ahí, y por un segundo, no me atreví a moverme. Mi respiración se volvió más pesada, y cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Tenía miedo de voltear y ver quién o qué estaba detrás del cristal. Tomé una decisión. Lentamente, giré mi cabeza hacia la ventana. Mis ojos se enfocaron en la figura oscura que estaba justo detrás del cristal. Era difícil ver detalles, pero la silueta estaba ahí, inmóvil, observándome desde el otro lado. Sentí una corriente helada recorrerme el cuerpo. ¿Cómo era posible? ¿Quién era esa persona? No podía quedarme ahí esperando. Me armé de valor, agarré mi teléfono del buró y encendí la linterna, apuntando directamente hacia la ventana. Pero en cuanto la luz iluminó el cristal, la figura desapareció. No había nadie. Me levanté de la cama y corrí hacia la ventana. Miré hacia afuera, pero el jardín estaba vacío. Nada se movía, todo parecía tan tranquilo como siempre. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo, que quienquiera que estuviera ahí afuera, aún estaba cerca. Llamé a mi mamá, aunque era tarde. Le conté lo que había pasado, le expliqué que alguien estaba rondando nuestra casa.
Ella intentó calmarme, diciendo que seguramente había sido mi imaginación, que con todo lo que me había pasado en el centro comercial, estaba nerviosa y veía cosas donde no las había. Pero yo sabía que no era así. Sabía que alguien me estaba acechando. Decidí no dormir. Me quedé sentada en la cama, abrazando mis rodillas, mirando la ventana y esperando, por si volvía a aparecer algo. Pasaron las horas, y el silencio de la noche solo intensificaba mi sensación de inquietud. Cuando finalmente amaneció, mis ojos estaban pesados por la falta de sueño, pero al menos la luz del día me dio una pequeña sensación de seguridad. Me levanté y fui hacia la cocina. Mi madre ya estaba ahí preparando el desayuno. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, pero no supe cómo responderle. La verdad, no sabía si lo que había visto era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí dejar todo detrás, al menos por el día. Salí al patio, tratando de relajarme, de convencerme de que todo había terminado. Pero al cruzar la calle y ver la casa de enfrente, el recuerdo de la figura tras la ventana volvió a mí. ¿Quién era esa persona? Y lo más inquietante, ¿por qué estaba ahí? Me prometí a mí misma que si volvía a ver algo extraño, iría directamente a la policía. Ya no podía seguir ignorando lo que pasaba. Pero fue en ese momento cuando algo sucedió. Mi mamá salió al patio, su expresión era seria. Acabo de hablar con el guardia de la caseta, me dijo. Anoche alguien entró a la casa del frente. Sentí que se me paraba el corazón. ¿Quién? Mi mamá me miró, con una mezcla de preocupación y miedo en los ojos. Un hombre. Dicen que se estaba escondiendo detrás de las cortinas. No saben quién es. Parte 6. La verdad revelada. Mis manos empezaron a temblar. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre en la casa del frente. ¿Era el mismo que me había seguido? ¿El mismo que había estado parado detrás de mi ventana la noche anterior? Mi mente comenzó a correr con mil pensamientos, todos mezclados, tratando de darle sentido a lo que estaba ocurriendo. ¿Lo encontraron?, le pregunté a mi mamá, tratando de mantener la calma. Ella negó con la cabeza, su rostro pálido. No. El guardia dijo que cuando intentaron entrar a la casa, ya se había ido. Pero encontraron señales de que había estado viviendo ahí por días. O tal vez semanas. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Sabía que algo no estaba bien desde el principio, pero nunca imaginé que alguien pudiera haber estado acechándome de esa manera. Y lo peor de todo, ahora no sabíamos dónde estaba ese hombre. ¿Seguiría por aquí? Pasaron los días, y aunque intenté volver a mi rutina, el miedo siempre estaba presente. Miraba por la ventana cada vez que salía al patio, y me aseguraba de cerrar todas las puertas y ventanas antes de que oscureciera. Me volví más paranoica, siempre esperando ver aquella figura oscura y extraña en algún lugar cercano. Y luego, una mañana, ocurrió algo que me dejó sin aliento. Estaba revisando mis redes sociales, tratando de distraerme, cuando decidí buscar el perfil de Jorge, el chico con el que me había citado aquel día en el centro comercial. Me sorprendió ver que su perfil ya no existía. Había desaparecido por completo. No solo había eliminado su cuenta, sino que también había desaparecido todo rastro de nuestras conversaciones. Era como si nunca hubiera existido. El corazón me latía rápido. ¿Podía ser que todo esto estuviera relacionado? ¿Que el hombre que me había seguido fuera el mismo que había creado ese perfil falso para citarme en el centro comercial? No tenía pruebas, pero mi intuición me decía que sí. Decidí no decirle nada a mi mamá. Sabía que se preocuparía aún más. Pero yo no podía seguir viviendo así, en constante miedo. Así que fui a la policía, les conté todo, desde la cita en el centro comercial hasta la figura en mi ventana, y el hombre en la casa del frente. Ellos tomaron nota de todo y me aseguraron que investigarían, pero nunca más volví a escuchar de ellos. Nunca supe quién era ese hombre o por qué me había seguido. Nunca lo atraparon. Pero a día de hoy, cada vez que salgo de casa, miro hacia la ventana de la casa del frente. Aunque ya vive otra familia ahí, no puedo evitar sentir que, en algún momento, volveré a ver esa silueta detrás de las cortinas, observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Hay noches en las que todavía escucho esos golpes en la ventana, aunque sé que no hay nadie ahí. O al menos eso es lo que intento creer. Nunca subestimen esa sensación de que alguien los está observando, porque a veces, esa sensación es más real de lo que nos gustaría admitir. Gracias por escuchar mi historia. Por favor, tengan cuidado. Uno nunca sabe quién podría estar observando.